convocada para hoy, día 14, a las 8:30. El primer punto del día es lectura y aprobación, si procede, borradores de actas de sesiones anteriores. Hay varias: ordinaria del 11 de enero, extraordinaria del 11 de enero, extraordinaria urgente el 26 de enero, extraordinaria del 14 de febrero y extraordinaria urgente del 1 de marzo. ¿Alguna alegación a estas actas? La verdad es que... De verdad. Partido Socialista, Grupo Socialista, Grupo Socialista. Lo que te ha quitado por un lado te lo ha dado por otro. Bueno, tengo que decir que a lo mejor se ha producido porque cuando se ha transcrito, no viene al caso, se ha transcrito con una funcionaria en borrador y luego posiblemente al recuperarlo en disquete, yo sí que hice las correcciones, sin embargo a lo mejor en el disquete no han salido. No, en todos aquellos casos que salga gobierno porque salía el grupo socialista. Perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguna alegación más? ¿Igual? Es verdad, porque recuerdo yo que no. También. Bien, son dos rapapos que, hombre, en estos casos, si antes se ve, pues yo sí que robaría en otras ocasiones, se me diga y yo lo corrijo. Si es que se tiene el acta antes, al no tener que corregir aquí, vamos, porque son errores materiales que se producen en las modalidades. Entonces, es la sesión, efectivamente, del sorteo, ¿no? El sorteo. Entonces, Luis Antonio, ¿no? Muy bien, pues entonces, si no hay ninguna alegación más, se aprueba la resolución. Pasamos al punto 2, que es moción del grupo OIV solicitando pronunciamiento de la Corporación sobre trazado de tren de alta velocidad AVE. Dice la moción que presenta la Organización Independiente Valenciana el 21 de febrero, el registro número 235, dice lo siguiente: la Organización Independiente Valenciana Valenciana, a través de su grupo político en el Ayuntamiento, quiere presentar la siguiente moción para la participación del próximo pleno celebrado en el consistorio. Esta moción viene a basarla en lo siguiente: considerando que las siguientes medidas por opinión pública, la documentación correspondiente a las distintas acciones establecidas por los correspondientes, que lleven a adoptar la decisión definitiva por enviar al público la estructura del trazado para el desplazamiento del tren de alta velocidad que ha decidido el trazado Madrid, el proyecto Madrid. Teniendo en cuenta la realidad de la sociedad que se dispuesta dentro de la línea de influencia del gobierno de Estado de dichas acciones, así como que por motivos de todos conocidos, la decisión final que se adopte a través de una reconstrucción fundamental en orden a las cuestiones económicas de nuestra comarca, así como de las otras comarcas que puedan tener influencias, y mucho más si tenemos en cuenta el grado de periodo que ha venido siendo sometida en los últimos tiempos en la línea de ferrocarril Madrid-Valencia y la Cuenca, debiendo ser considerada actualmente funcionario desarrollado,
con una infraestructura de carácter tercermundista. Y a este respecto, últimamente estamos asistiendo a pronunciamientos realizados desde el contexto social, donde se suelen escuchar opiniones emitidas con el ánimo de influir en esta formación de opinión, las cuales pueden ser realizadas con el ánimo de obtener beneficios partidistas o sectarios, dejando el interés público general y de nuestro contexto social particular. Por todo ello, este grupo político que se había instado en la corporación considerar la exposición realizada en el cuerpo de la presentación y la sugestiva deliberación a tratamiento de función informativa se sigue elevando a la próxima sesión plenaria el pronunciamiento al respecto de todos y cada uno de sus grupos políticos, a fin de que los ciudadanos de nuestro municipio conozcan dicha opinión, instando al tiempo que se tomen las medidas oportunas para terminar el pronunciamiento a los estamentos competentes, a fin de que se tenga en cuenta a la hora de dictar nuestra decisión final. La moción ha sido llevada a comisión informativa, en reunión del día 24 de febrero, relativamente el punto acuerda proponer que se comparezca ante la Secretaría General de Planes y Proyectos de Infraestructura Ferroviaria, la Secretaría de Estado de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Fomento, a fin de que se tenga en cuenta el criterio de la Corporación Municipal de Requena en las alternativas del trazado de AVE, cuál es el siguiente. 1. Se consideran afectados los trazados de las soluciones A, B y E de los distribuidores que gravía el estudio informativo del proyecto a su paso por el término municipal de Requena, con estación dentro del mismo, por cuanto Requena es el núcleo central neurálgico no solo de la comarca de Nombre, sino además de las comarcas de los Campos, Villa de Unión y Valle de Ayora, y Nízoles, por los servicios que la misma se concede. En todo caso, que se acometan las obras de modernización de la vía férrea Madrid-Cuenca-Valencia, haciendo efectiva la previsión de los 41.000 millones de pesetas del Estado de Brasil, reivindicación justa de hace mucho tiempo solicitada por el Estado. El tema fue visto por la Junta de Portavoces el día 25 de febrero del año 2000 bajo la presidencia de la señora alcaldesa con Manuel Gómez Pérez, Bernardo Montes y Sánchez por el pueblo. Así que seguimos el concejal delegado del régimen interior, don Luis Rafael Marzovalle. Se examinan los siguientes asuntos. 2. Por la señora alcaldesa se considera de interés las soluciones A, B y E de entre las previstas por el estudio informativo del proyecto de línea de alta velocidad AVE Madrid-Valencia se consideren por el Ayuntamiento de Requena y se comparezca apoyándolo por cuanto contemplan el paso por el término municipal de Requena con estación del AVE, lo que no es sino reconocimiento de que la ciudad de Requena es centro neurálgico no solo de su comarca, sino también de las comarcas de los Serranos, Valle de Ayora y Villa de Unión. Así se estima por todos los portavoces de este. Y adelantando quizás el posible pronunciamiento del Pleno y dando interés, la señora alcaldesa me ha escrito el día 29 de febrero, exponiendo precisamente el dictamen de la Comisión y de la Junta de Portavoces, considerando los tratados actos A, B y E, y ya diciendo que en todo caso también se acometan las obras de comunicación de la línea Madrid-Cuenca-Valencia. Hay dos traslados que contemplan esa de sí, se aprueba sí. y se pide que el tercero también debe ser elegido con criterios efectivos. Dice el escrito que se remite, se consideran afectados los trazados de las soluciones A, B y E en el discurrir que grafía el estudio informativo del proyecto, paso por el término municipal de Requena, con estación dentro del mismo, dentro del término municipal, dentro neurálgico, Se pasa a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto 3, que es modificación de niveles funcionarios de policía local por desempeño de jefatura.
Unión Informativa del Personal de Fiestas en Villa. Examinado el nivel de cumplimiento del destino de funcionarios de la Policía Local de este Ayuntamiento, a virtud de petición de don José Ramón García Martínez, que desempeña la subjefatura del cuerpo, y de los funcionarios don Vicente Donato Pérez, don José Luis García Gómez, don Juan García Perdón y don José Luis Palote, que desempeña la subjefatura del turno, oí los informes del director del Instituto Valenciano de Seguridad Pública del 27 de abril del 98, del intendente jefe de la Policía Local de 14 horas, del empresario y secretario general del 21-12-99, atendido que debe diferenciarse el complemento del destino en atención a las distintas responsabilidades que se ocupa en la organización y en el caso concreto de la Policía Local, dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el decreto 25/98 que viene en marzo, norma marco reguladora de las policías locales de la Comunidad Valenciana, que en el caso analizado van del 14 al 18 niveles, por unanimidad se pueden proponer acuerdos iguales para los términos. Primero, modificar los niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo de la policía local, por la mayor responsabilidad que su desempeño tiene respecto de otros funcionarios del cuerpo, asignándoles los siguientes niveles: subjefatura nivel 18, jefatura de turno nivel 16. Segundo, el establecimiento del nivel se fija objetivamente como correspondiente a los puestos de trabajo, con la actuación de las personas que dichos puestos se asignan. Tercero, que la mayor asignación económica que por el establecimiento de dichos niveles se pueda derivar se aplique ya efectiva en la medida en que existan posibilidades en el presupuesto aprobado para el siguiente ejercicio de la universidad. Se pasa a votación, ¿no? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es actualización presupuesto económico de funcionamiento de escuelas deportivas de fútbol, temporada 1999-2000. La Comisión Informativa del día 14 de febrero se pone por la concejal delegada pruebas solicitadas respecto del convenio con escuelas deportivas de fútbol para la temporada 99-2000, toda vez que el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 14 de septiembre de 2019 no se determinó el presupuesto total para dicho periodo, que asciende a la cantidad de 8.894.000 pesetas, según hoja detallada que podría conocer la Comisión Informativa, examinándolo favorablemente, y se incluyó el expediente de aprobación de contrato con la Asociación Deportiva de Fútbol Carretera en la citada sesión de 14 de 2019 se realizó un tiempo. Cuando en la ya citada sesión del Pleno se aprobó renovar contrato con la Asociación Deportiva de Fútbol de Requena para la prestación indirecta de los servicios de escuela deportiva de fútbol por el periodo 1 de septiembre de 1999 al 30 de junio del 2000, siguiéndose por las mismas condiciones que ha venido prestándose durante la temporada 17-38, debió entenderse que estas condiciones no afectaban al aspecto económico, que debe hacerse depender en caso de la extensión del servicio por lo que la Fundación de Salud. Abundándose por la interventora de fondos que en el presupuesto señalado para el periodo 99-2000, con importe de 8.894.000 pesetas, es preciso que haya recogido el acuerdo del Pleno de la Corporación para que pueda hacerse efectivo de la deliberación, informándose por la señora interventora de la posibilidad de recoger el presupuesto de dicha cantidad. Se acuerda proponer al Pleno de la Corporación adopte acuerdo aprobatorio de la misma, como presupuesto de gastos estimado por funcionamiento de escuelas de estudios de fútbol por el periodo comprendido del 21 a 30 de junio del 2000. Yo quiero decir que el importe para abonar a los monitores en el mes de septiembre eran 646.000 pesetas. Entonces, que quede claro que tiene que ser con carácter educativo desde el mes de septiembre hasta la fecha. Y luego ya, pues, para tener ahora y luego hasta junio. El coordinador del año que para el Solo indicar una cosa, por haber, como concejal de Hacienda, haber tratado con ellos e intentar, en coordinación con la concejala de Deportes, solucionar el problema. Y es que conste, si puede ser en el acta, el agradecimiento que mostramos por la paciencia que han tenido a la hora de intentar resolver este lapsus de tiempo que ha habido desde que surgió un poco el problema hasta la fecha de hoy,
Y bueno, desde la Concejalía de Hacienda tan solo indicar a la interventora accidental que mañana lo que es tesorería y demás, que se den todos los trámites lo antes posible para intentar solucionar esta situación lo antes posible, porque ellos han tenido paciencia entendiendo el problema que, bueno, problema como lo queramos definir, que ha existido. Pues por favor que se proceda administrativamente lo antes posible para que los monitores puedan tener la liquidez justa, ni más ni menos. La votación, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y el punto 5 es acuerdo complementario de normas reguladoras de personal funcionario y reglamento de vida. Visto el acuerdo que queda únicamente en la atención de la terminación de acuerdo con la unidad disciplinaria favorable en el interno a la promoción del empleo de la corporación y de las personas. El acuerdo que queda unido de la comisión paritaria sobre artículos de la bueno, sí, yo quiero decir que la voluntad tanto de la Comisión de Información como de la Corporación es que se paguen esas ayudas y que entonces solicitamos que se inicien los trámites administrativos de reglamento interno oportunos para que dichas ayudas pues, sean efectivas por medio de un fondo social o la fórmula que se acorde para poder dar estas ayudas. Entonces que se inicien pues, esos trámites administrativos creo que era la intención de la comisión y creo que no me gusta de toda la Pero lo que está claro es la voluntad y que se crea un fondo. Que se pasa a votación. Aprobar el acuerdo complementario de normas reguladoras de personas de reglamento de ayudas sociales y que se pongan en marcha el mecanismo para crear este fondo social. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El sexto, y según me han informado, es conocimiento y conocimiento. Esto indica conocimiento, aprobación de liquidación, porque realmente es conocimiento de la aprobación del concejal. Aprobación de liquidación presupuesto de 1999. Según la resolución del concejal delegado, el uso de las facultades que se me confiere por decreto de alcaldía de fecha 9 de julio del 99 y a la vista de los informes emitidos por intervención y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172.3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90 es resuelto. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 1999, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que ésta celebre, cuyo resultado presupuestario es el siguiente: derechos reconocidos 1.567.073.894 pesetas, obligaciones reconocidas 1.603.326.494, desviaciones positivas de financiación 38.871.526, gastos financiados en ordenamiento líquido de tesorería 25.825.962, resultado presupuestario ajustado en 99 menos 29.288.164, remanente de tesorería para gastos por financiación afectada 205.916.290, remanente de tesorería para gastos generales menos 86.960.277, el remanente de tesorería total 118.956.013. Segundo, remitir copia de la liquidación del presupuesto de 1999 a la comunidad autónoma y al centro de dependencia del Ministerio de Hacienda que esto determine.
Le mando el firma al señor concejal delegado de Hacienda. Muchas gracias. Tendrá que explicarlo, ¿no? Sí. En relación a lo que es el informe sobre el que está fundada la aprobación del mismo, a mí me gustaría destacar. ¿Funciona el micrófono o no funciona? A ver. ¿Ahora funciona? ¿Funciona ahora? ¿Queréis una copia? Lo vais pidiendo. Ahora funciona. Vamos a ver. En relación al informe de... Sí, venga. Sí, en relación a lo que es la aprobación del presupuesto de 1999, a mí tan solo me gustaría destacar a nivel de lo que son los rasgos más importantes del mismo, pues 4 aspectos. El primero es la fecha de aprobación, en el sentido que nos estamos moviendo, como hicimos ya para la aprobación del presupuesto del año 2000, en las fechas que nos marca la ley. Este sería el primer aspecto que me gustaría hacer hincapié. El segundo aspecto no es otro que destacar el gran esfuerzo que estamos realizando desde el equipo de gobierno para intentar cumplir lo que en su día se aprobó en un pleno del año 98, concretamente el plan de saneamiento financiero que el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó para este ayuntamiento para intentar sanear lo que son las cuentas y situación financiera que en aquel momento existía en el Ayuntamiento de Requena. Y ese esfuerzo yo lo intento destacar, me gustaría hacer hincapié en lo que han sido los resultados presupuestarios anteriores y el resultado presupuestario ajustado que tenemos para el año 99. En el año 98 tuvimos 187 millones en negativo. Este año tan solo contamos con 29 millones de pesetas en negativo, teniendo en cuenta que seguimos haciendo esfuerzos en ese sentido. Si el expediente de lo que son las parcelas sobrantes, del que seguimos trabajando, tuviésemos ya frutos del mismo, y en el que, reitero, seguimos trabajando con energía, pues actualmente incluso estaríamos hablando de un resultado en positivo. Pero lo que es innegable es que del año pasado, del año 98 al año 99, el balance se tiene que traducir necesariamente de forma muy positivo para lo que es la situación financiera del ayuntamiento, porque las cuentas y los números están ahí. También quería hacer hincapié en lo que es el punto tercero de la exposición que ahora hago, que es el estado remanente de tesorería que nos resulta del resultado presupuestario. Hay una cifra que me gustaría destacar, son esos 86.960.000 pesetas de remanente de tesorería que tenemos para gastos generales en negativo y que lógicamente tenemos que cubrir, que fue lo que hablamos en comisión informativa, donde se aplicó la solución de esa fórmula mixta de una operación de crédito de 51.619.000 pesetas e intentar obtener para el ejercicio venidero en ingresos extraordinarios un total de 35 millones, destacando, eso sí, que buena parte, y como el informe de intervención indica, buena parte del mismo viene provocado por derechos reconocidos que son incobrables procedentes del ejercicio 91. En este sentido, yo tampoco querría ahondar de si procede el 91, si no, en fin. Lo que creo que es interesante destacar es que desde esta concejalía, desde este equipo de gobierno, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que esas situaciones se eviten tanto en lo que son estos 4 o 5 años pasados, puesto que si no la prescripción hará imposible lo que son derechos de cobro, sino que en el futuro no tengamos y cada vez tengamos menos derechos para cobrar o derechos reconocidos que son de difícil cobro, que no es ni más ni menos que lo que ha sucedido aquí, y que hablando en términos reales, pues nos encontramos con que en ocasiones tenemos derechos reconocidos que no podemos hacer efectivos, que ha sido ni más ni menos el tema
del año 91 y por esto viene provocado lo que es ese remanente de tesorería para gastos generales. Finalizando y indicando, como he dicho antes, que eran tan solo pinceladas fundamentales a lo que es ese informe de intervención, yo sí que querría destacar 3 baremos fundamentales que indican la situación financiera de un ayuntamiento y que también se marcan en ese informe de intervención. Por una parte es el ahorro neto que teníamos en el año 97 y que tenemos actualmente en el año 2000. En el año 97 teníamos en negativo un 6%. Sabemos que el ahorro neto es una magnitud novedosa, de acuerdo a las últimas reformas de la ley, que nos indica qué está haciendo un ayuntamiento en lo que se refiere a ahorro, si está ahorrando o si efectivamente está gastando más de lo que su capacidad financiera se lo permite. Actualmente en el año 2000 tenemos un 6,3 en positivo, lo que quiere decir que en 4 años hemos incrementado 13 puntos, o 12 puntos con 3, ese ahorro neto. Significa ni más ni menos esto que la capacidad de crédito, para hablar en términos coloquiales, el poder solicitar operaciones de crédito, actualmente el ayuntamiento tiene una situación más firme, más consistente que se tenía en el año 97, donde, repito, teníamos un 6% en negativo. De la carga financiera que soportamos actualmente en el ayuntamiento de Requena, tenemos un 4,7%. Esto indica que, de acuerdo a los parámetros o límites que nos marca la ley nos permite a un ayuntamiento endeudarse hasta un 25% y actualmente estamos en un 4,7%, lo que indica que nuestra situación financiera es firme, fiable. Por último, indicando también el último baremo fundamental que determinará nuestra situación financiera, es el condicionante del capital vivo a corto y largo plazo, que se incorpora también como medida a la integración en nuestro país, en la Comunidad Europea. Actualmente tenemos un 55,98%, cuando el límite máximo permitido es un 100,10%. Refleja también ese 55,98% que la situación de créditos que estamos soportando es bastante inferior a lo que realmente, de acuerdo a la capacidad de este ayuntamiento, podría ser. Incidir que efectivamente algún número sale en negativo todavía, que el equipo de gobierno sigue trabajando y que las líneas para intentar corregir durante esta legislatura y dejar totalmente el tema saneado, el equipo de gobierno la tiene clara. Se han mencionado ya en lo que son las comisiones informativas de Hacienda, y en esa línea seguimos trabajando en hacer que cada vez tengamos menos derechos reconocidos que no podamos hacer efectivos, que no podamos cobrarlos. Para eso intentaremos regularizar ese IBI, porque ya puestos en contacto con lo que es la unidad de recaudación que trabaja para el Ayuntamiento de Requena, pues vemos que aparecen inmuebles que o bien no pertenecen a nadie. Cuando digo no pertenecen a nadie, no quiero decir que no pertenezcan a nadie, sino que de cara a hacer el cobro de dicho impuesto, pues no aparece nadie. Eso significa que las notificaciones se pierden y que evidentemente eso se traduce en un futuro en no poder hacer efectivos esas cantidades. No es necesario que diga que todo el esfuerzo lo estamos colocando en estas circunstancias para que tengamos y evitemos remanentes de tesorería negativos, no solo para lo que es este equipo de gobierno, sino para los futuros que pudiesen venir, entendiendo que esta es la tarea responsable que debe tener un equipo de gobierno. Tan solo nada más, las pinceladas más importantes, creo, de este liquidación de presupuesto 99 ya son las que he indicado. Sí tengo que decir que los resultados presupuestarios ajustados en los 3 últimos años son negativos. En el año 97 fueron de menos 99 millones, casi 100 millones. En el año 98 de 187 millones negativo. Y como vamos en el 99, 29 millones negativos. Creo que es algo excepcional estos 3 años con cantidades negativas. Pero el resultado de los remanentes de tesorería por gastos generales nunca ha sido negativo, según los datos que tengo yo desde el 93 hasta el 99. El primer año es este, con 87 millones de pesetas. Está claro que se va a tener que solicitar
solicitar otro préstamo para poder hacer frente en parte a este negativo. Y yo, pues sí, ha dicho antes más o menos que tenemos aquí el capital vivo de las operaciones, y tengo que decir que según tengo aquí de informe de tesorería, hay un capital vivo en estos momentos, hasta el año 99, de 708 millones. Pero a esto hay que sumarle el capital que va a venir ahora del préstamo que se va a solicitar en el año 2000, según los presupuestos, de 78 millones y medio, el préstamo que se va a solicitar para el ahorro energético de 61 millones y estos 51 millones, lo que hace un total de préstamos que se deben en este momento de 899 millones de pesetas. No digo ya de la cantidad de dinero que se debe a los proveedores, porque no la sé, la voy solicitando pero no se me entrega nunca. Luego, en cuanto a esto que se hablaba anteriormente, en base al pendiente de cobro del año 91, yo he leído aquí, dice, el pendiente de cobro no tributario correspondiente al ejercicio 91 por importe de 50 millones de pesetas en base al informe de tesorería que se adjunta. Yo estoy buscando, porque sí que tengo un informe de tesorería, y resulta que no he visto por ninguna parte dónde están esos 50 millones de pesetas, ni del año 91, ni del 97, ni de ninguno. Bien, yo tengo aquí un informe de tesorería y no consta para nada los 50 millones de pesetas. Sí que constan, por ejemplo, 1 millón y pico que se va a quitar porque ya se ha pagado y se creía que no, y luego hay otra cantidad de 11.781.000 pesetas del 96, pero no veo para nada los 50 millones del informe de tesorería. Luego tengo aquí que pone en otro informe que hay, el informe, no, del acta de la Comisión Informativa de Hacienda que hicimos casualmente ayer, pone aquí un enorme esfuerzo de regularización de ingresos de difícil cobro del año 91 principalmente. Si es principalmente, quiere decir que no son todos esos millones del año 91. Entonces a mí me gustaría saber cuántos millones corresponden al año 91 y por qué, porque no hay ninguna explicación por ninguna parte. Si me lo puede explicar el señor Cañas y después sigo, o continúe y contesta después. Bien, entonces, como decimos, vemos que ha sido lo que nosotros dijimos en su momento cuando se aprobaron los presupuestos. Se hacen los presupuestos muy alegres, se ponen unos ingresos que luego no se consiguen y unos gastos que son superiores a la realidad, a lo que necesitarían. Esto nos lleva a presupuestos negativos durante los 3 últimos años. Lo estamos diciendo todos los años, no se nos hace caso, pero las cuentas están aquí y todo sale. Total, muchos millones de deuda del Ayuntamiento de Requena. Puede seguir, si quiere. Bueno, puede contestarme. A ver. Bien, ¿sí? No voy a ser exhaustivo en el tratamiento de las cantidades, puesto que ya hice un pronunciamiento cuando los presupuestos. Únicamente sabiendo, porque lo conozco tu trabajo y conozco por las comisiones que son bastante fluidas y numerosas las que nos citas, sé que estás trabajando bastante profundamente en estos temas, pero yo creo que te ayudaría bastante a la situación el cambiar de esquema presupuestario. Ya me pronuncié que el presupuesto de medios es un esquema que está totalmente superado por las circunstancias. Y ayudaría muchísimo más al control presupuestario de asignación de recursos a adoptar el más moderno sistema de presupuestos para áreas objetivos. Por lo cual, en cualquier momento, el control presupuestario se podría efectuar y previamente cada área de acción llevaría el propio control de sus recursos, todo lo cual haría mucho más factible el control de los recursos tanto humanos como económicos. Existen sobre los ayuntamientos actualmente presiones endógenas y exógenas, presiones externas e internas con respecto a la administración. Las unas son referente al funcionamiento, que creo que estimamos en mi grupo que el Ayuntamiento de Requena necesita una reestructuración profunda, no únicamente en el área económica y de urbanismo, donde tantas veces hemos dicho que es precisa, sino en todas las áreas de gestión del mismo, para que esa asignación o reasignación de recursos sea efectiva.
Un ayuntamiento como el de Requena, que en la Comunidad Valenciana está entre los más bajos de ocupación de personal, está en un 5 y pico %, junto con Torrente, Mislata y Aldaya, son los municipios que menos personal ocupan por cada 1.000 trabajadores, está en un 5 y pico %. Hablo de los municipios de 19.000 habitantes hasta el de Valencia, que es el más amplio. Quiere decir que la reasignación de recursos es más necesaria con respecto a la área general. El Estado tiene competencias aún en la recaudación del impuesto de bienes urbanos y pensamos que eso atrasa la acaparación de recursos por parte de los ayuntamientos. Como consecuencia, todos somos conscientes de que las obras de primera inauguración se tardan hasta 4 y 5 y hasta 6 años en poderse dar de altas en el impuesto de bienes urbanos, porque el ayuntamiento pierde una cantidad importante de recursos. Luego existe una figura que para mi partido es una figura ya obsoleta, superada, que es la figura de las diputaciones. Las diputaciones, junto con los gobernadores civiles, es un lastre, un anacronismo que llevamos en el periodo democrático, y las diputaciones acumulan cantidades de recursos directos realmente que, si llegasen de una forma precisa a los ayuntamientos, favorecería muchísimo su nivel de no endeudamiento, sino de acumulación de recursos, y además de gestión directa al ciudadano, que creemos que es lo que se trata. En este caso resulta que tiene que ir a diputaciones para que diputaciones lo cedan con sus criterios a los ayuntamientos, cuando la asignación directa, que creemos que sería mucho más efectiva. Toda esta serie de circunstancias pues hace que los ayuntamientos pues vayan de aquella forma e incidan en el nivel de endeudamiento pues terriblemente. El de Requena, de acuerdo con su estructura, me imagino que si procediera a estas reestructuraciones, vamos, la que depende de él, depende de aquí, y la otra, pues yo que he seguido bastante cerca los programas de los partidos políticos, sobre todo los más representativos, parece ser que estaban por la labor de dar solución a una mayor reasignación de recursos a los ayuntamientos. Por ahí puede ir una de las soluciones con respecto a la captación de estos recursos, que pueden disminuir el nivel de endeudamiento y favorecer la gestión directa al ciudadano. Decir únicamente que con respecto al sistema que tú aportaste en comisión, mixto, para cubrir ese déficit en principio, me parece es el más acertado, y como lógicamente yo concretamente, como de las posibilidades que existen es la más acertada, no me voy a oponer a que se lleve a cabo. Turno de respuesta. Lo primero, agradecer, primero contestaré al portavoz del Grupo Socialista, Progresistas. Primero es agradecer que me reconozca el trabajo que estoy haciendo. En ese sentido, pues muestro mi agradecimiento. Después hay una cuestión en la que me gustaría incidir, que aunque yo no he estado en la Concejalía de Hacienda en estos últimos años, sí que hay una cuestión que es fundamental y que tenemos que ver, y es que yo no sé si tenemos una diferente forma de entender cómo debemos de entender lo que son los presupuestos municipales y qué importancia tienen en un municipio. Es la siguiente. Usted me indica que en el año 97 teníamos ahí 97 millones en negativo, 183 millones en negativo, y este año tan solo tenemos 29. Pero claro, debemos también de indicar en qué medida se han incrementado los presupuestos de un municipio, porque incrementar los presupuestos de un municipio suponen, ni más ni menos, que estás incrementando la capacidad de tener servicios para una ciudadanía que, considerando de forma objetiva los datos, vemos que la ciudadanía sigue siendo más o menos las mismas en términos de población, y que las necesidades y servicios que estamos dando desde el Ayuntamiento de Requena se han prácticamente duplicado en los últimos 4 o 5 años, o si no duplicados, que ha faltado muy poquito. De todas formas, eso en lo que se refiere a estos números, que parece ser que solo teníamos datos negativos en los últimos 3 años. Ha habido que aprobar o tuvimos que pasar por un plan de saneamiento financiero en el Ministerio de Economía y Hacienda, que eso realmente no pasa si la situación financiera que tienes
no es negativa, y en aquel momento la teníamos. Vuelvo a decir los datos que teníamos año 97, ese -6 en ahorro neto negativo, que son los datos generales que marcan la situación financiera de un ayuntamiento, y ese 6,3 que tenemos actualmente. Por otra parte, la figura del préstamo, sobre la que tantas veces hablamos y debatimos en estos plenos, y que a mí me gustaría a ver si es que no lo entendemos de forma diferente o qué sucede con este tema. No me puede hablar de la cantidad de préstamos que tenemos, sino qué usos están haciendo de los mismos. Yo le pongo un ejemplo familiar o cotidiano para entender esta figura de los préstamos como la tenemos que entender. Y pongo un ejemplo personal mío para que lo entendamos de forma sencilla. Yo hace 3 años, cuando iba a solicitar un préstamo a una entidad financiera, ninguna entidad me financiaba o me daba préstamos, porque no tenía recursos para poder atender esa capacidad de solicitar estos préstamos. Este tema es muy sencillo, entonces ahí no tendría préstamos. Sin ningún género de dudas, usted me diría que tengo una situación financiera sana o regularizada, cuando yo ni tengo capacidad de generar recursos, ni tengo ese dinero para poderle dar transcurso y generar riqueza. Evidentemente, y le digo, pues un ejemplo personal, me atrevo a dárselo, hoy, que ya tengo trabajo, que puedo generar unos ingresos, sí que las entidades financieras me prestan o me prestan dinero. No es ni más ni menos, con esto le quiero decir, que hace 4 años muy pocas entidades financieras se acercaban al Ayuntamiento de Requena ofertando estos préstamos. Hoy en día los comerciales de las entidades financieras, que son los mejores asesores y las mejores personas que nos pueden indicar la situación que tenemos, porque son especialistas, prácticamente hay que quitárselo de encima. Eso es un dato súper indicativo. A lo mejor usted y yo no tenemos la misma forma de verlo, pero si analiza ese dato tranquilamente, verá cómo puede ir encaminado. Me alegra mucho que te rías, Luis. Hemos conseguido hacer algo. Sí, realmente el entender que... Hemos conseguido tu sonrisa. Realmente bueno, es muy gracioso que en el año 97 para pedir... Es muy gracioso que en el año 97 para solicitar un préstamo había que pedir permiso al Ministerio de Economía y Hacienda, así de sencillo. Y hoy en día pues tenemos un 6,3 en positivo, que actualmente para pedir un préstamo no tenemos que pedirle permiso a nadie. Esa es la sonrisa. Pero bueno, dejo un poquitín respuesta a tus cosas, si quieres luego me replicas, y termino con las cosas de Julián, que de igual forma mostrarle mi agradecimiento por reconocimiento del trabajo en lo que son esas comisiones informativas y demás. Por otra parte, indicarle que desde esta concejalía yo no tengo ningún problema en lo que es cambiar esa estructura que propones del sistema presupuestario, de que la veamos en una comisión informativa, que propongas esas diferencias, que propongas cómo podríamos enfocar este tema, y si sin ningún género de dudas yo, y cuando digo yo me refiero al equipo de gobierno, se ven interesantes, pues no tendríamos ningún problema en lo que podría ser la variación. Por otra parte, quiero que sepas que se está estudiando el gestionar algunos de los recursos del ayuntamiento, quiero recalcar esa palabra, por si es interesante, el que algunos de los recursos del ayuntamiento de Requena se puedan gestionar de forma más ágil y más directa, y sobre todo más rápida. Tan solo algunos recursos se están estudiando con entidades privadas, porque entendemos que de esta forma a lo mejor podemos abaratar costes en los honorarios que estamos pagando a Diputación, o recaudación en este caso. Creemos que pueden salir más económicos en lo que se refiere a gasto, y pueden salir también más rentables en lo que pueda ser una disponibilidad económica mucho más rápido hecha y también mucho mejor trabajada. Por lo demás, pues mostrar mi satisfacción por la marcha económica que lleva el ayuntamiento, nada más. Muchas gracias. ¿Puedo? Bueno, de momento no me han contestado lo que yo te he dicho. Perdón, me deja una cosa, perdón, es verdad que lo tenía aquí, pero como tengo tan mala letra es que no me había dado cuenta, lo digo en serio. Esos 51 millones de pesetas, repasando un poco el informe de intervención, puedo entender que no se entiendan de otra manera. Lo que iba a decir, procederemos a una intervención por parte de intervención, y si te pasará un informe nuevo, de acuerdo a que se especifique mucho mejor. Sí, pero yo tengo aquí exactamente de dónde vienen esos 50. Yo quería solamente agradecer enormemente la labor y la liquidación, y de verdad decir que yo también me siento muy satisfecha, porque evidentemente cada vez las cuentas del ayuntamiento están más claras y más saneadas. Y decir que simplemente de manera muy corta, que evidentemente no se podía tener una idea clara, porque desde el año 92 no se había liquidado. Ahora es cuando se va viendo que no es la primera vez que ya informes hablan
de remanente de tesorería ficticio y que evidentemente estos 86 millones son de esos incobrados antes del 91. Y si quiere... o sea, ahora en los 2000 son No, incobrados perdone. antes del 91. Sí, sí, Y sí. lo Claro que son incobrados del 91 porque precisamente Son no- pendientes de aplicación. No, se lo voy a explicar porque ahora, perdone un Sí, momentín, sí. yo le he expresado prudentemente, usted ha hablado y ahora yo se lo voy a explicar porque además usted Bueno, tiene usted va a interés en explicar saber. lo que a usted le interesa. Pero Perdone, usted- lo que usted ha pero puede- preguntado, sí, usted puede por explicar, favor, un puede poquito de explicar. respeto, porque La usted lo ha respeto- preguntado la y respeto yo se lo voy a totalmente, decir. Pues entonces, señora si me alcaldesa. respeta, déjeme hablar porque yo le he estado escuchando y comprendo que esté nervioso. Pero No, por usted sí, favor, pero yo no. Por favor, no, yo estoy encantada, oiga, yo nerviosa para nada, feliz estoy. Yo no sé también. cómo se lo explicaría a usted, pero en fin, lo que le tengo que decir es que usted preguntaba por los 50 millones y yo se lo Sí, sí. explico. Dígamelos. Los 50 millones son pendientes, figuraban como desde el año 91 como subvención de rehabilitación de la casa consistorial y museo. Y cuando se ha preguntado a la Consellería, y además se lo digo de cuando ustedes, de cuando el equipo que estaba en ese momento rehabilitó el ayuntamiento, vamos a ver, el importe total de la subvención del expediente V90/626, convenio suscrito con el ayuntamiento de fecha 2 de abril de 1991 con una adenda de 25 de noviembre del 94 por importe de 206.800.238 para rehabilitación de la casa consistorial. Figura pendiente de cobro esos 50 millones y consultadas con la Consellería se mandan exactamente cuando se pagó y en todos los momentos, y no hay nada pendiente de cobro. Lo que si no era pendiente de cobro estaba cobrado. Naturalmente, pero figuraba como Figuraba como no cobrado. como no cobrado. Entonces, Eso lo es que lo ha que hecho estamos es- haciendo. muy bien. Los 86 Luego quiere- millones luego quiere vienen de decir- eso. Perdone un Se ha segundo. cobrado después. No, vamos a ver, no se ha Eso se ha cobrado cobrado, después. eso se ha No, cobrado. perdone, eso se ha cobrado, pero lo que figuraba antes de... Se lo he explicado de dónde vienen los 50 millones. Figuraban en muchos casos pendientes de cobro que no eran pendientes de cobro y el remanente ficticio, y lo que estamos haciendo ahora es liquidarlo. Pero ya está, además de este punto no No, sé si queda aprobación. Es igual, pero yo quiero hablar, por favor. Pues una pregunta muy breve y pasamos al siguiente punto. No va a hacer una pregunta. Yo digo de entrada que incobrados hay todos los años. No sean del 91 No. y del 92. No y- es incobrados, es que evidentemente figuran mal. En este caso figuraba pendiente de aplicación. Bueno, pendiente contabilidad de cobro. me imagino que habría y creo que alguien sería quien llevara la contabilidad. Eso de entrada. Mire, le estoy Pero sigo. explicando. Si no me lo ha explicado ya. me lo- Pero yo si lo he además usted ha entendido. estado aquí estos 4 años donde se ha estado regularizando todo eso, Sí, o sea sí, que no me extraña totalmente. como usted pregunta ahora. Hombre, esto. claro que tengo que preguntarlo. Creo que Porque conoce aquí se algunos- pone lo que se cree más conveniente para mí. Oiga, perdone un momentín. Usted diga lo que tenga que decir y cuando Lo voy- yo lo lo voy a diga, decir, lo voy a decir. pues dígalo muy breve, por favor. Breve. Porque se le acaba El presupuesto, ese ahorro No. negativo que había, es por el desfase entre ingresos y gastos que ha llevado el gobierno del Partido Popular en estos años que está gobernando. Eso de entrada. Venga, es que no Luego- puedo hablar por- Sí, se lo puedo- explicamos pero puedo bien. seguir hablando. Sí, sí, se lo Venga. explicamos y Luego, usted vuelve a decir lo mismo. no, vuelvo a decir lo que Yo tengo que creo es decir. una pena. Ese desfase que nos lleva a la No lo situación quiero intentar. real que tenemos de un montón de deuda en el ayuntamiento. Tenemos después que los préstamos que se han sacado, algunos han sido para inversiones, otros han sido para poder pagar a los trabajadores, porque no había ni un duro en el ayuntamiento, y otros han sido para gastos corrientes. O sea, que ha habido para todo. Pero encima de los que se han sacado para inversiones, hay 152 millones aproximadamente que no se han invertido y que cuando se tuvo que sacar préstamos para poder pagar a los trabajadores es porque no estaban en la caja, en la bolsa. Se habían gastado para otras cosas. Sí, lo que digo está muy claro y usted me entiende bien, pero es mejor no entenderme. Total, que sí hay un desfase, como decimos, en los presupuestos debido al desequilibrio que hay entre ingresos y gastos. Y por último quiero decir que en cuanto a los préstamos, esos 900 millones que hay de préstamos a devolver, como ha habido una persona del ayuntamiento que va diciendo por ahí que es que gracias a que son de los que quedaban de los partidos socialistas de atrás,
Pues tengo que decirle que de la época socialista, para la pista de atletismo, para el Conservatorio de Música y para la electrificación rural de aldeas, en total quedan por pagar 50 millones de pesetas. Es decir, de los 900 son 50 de la época anterior. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Lo mezcla usted todo. Nosotros se lo hemos intentado explicar. Sí, está claro. Y además con informes técnicos, Total. pero como sé que usted no tiene Total. interés en entenderlo, pues muchas gracias. De nada. Y cada uno nos quedamos como estamos. De nada. Para empezar, es absolutamente irreal la situación que usted está diciendo. No, es real, como la vida misma. Real como la vida misma. Bueno, siga usted en esa línea. Muchas gracias. Estamos pagando todavía de esos préstamos del conservatorio, claro que sí, lo estamos pagando, pero además es que don Adelo Montes confunde operaciones de tesorería con préstamos, con de todo. Operaciones de tesorería son Perdone préstamos un a minuto. corto plazo. Perdone un minuto. El concepto Sí, de Julio, intentando la aclarar un situación poquitín. es que tenemos ahorro negativo y que los datos... Ahorro neto positivo, no sé cuál es el tema. Ahorro no positivo y que los datos de carga financiera son los que son. Que no los hemos tenido desde hace un montón de tiempo. Así que Entonces, es yo que particularmente yo realmente es que quiero, porque lo he intentado antes aclarar con un, Pero con si es un, que no lo quieren con un entender. ejemplo clarísimo. Los préstamos no generan endeudamiento cuando son destinados a inversiones. No tengo dinero, pero tengo una inversión que Pero vale hay que devolverlos y con intereses, ¿o no? pero que los bienes luego no valen más. Que el servicio que se ha estado prestando a la ciudadanía no vale más. ¿Qué servicio? ¿Qué servicio? ¿Pero qué servicio estáis dando vosotros a Requena? No, Pues la ninguno. verdad es que realmente hay que aclarárselo a Requena, porque es que se va manifestando Requena cada 2 por 3 perdona, yo y no- realmente Requena es que no tiene una percepción yo no veo de lo las que estamos inversiones haciendo, porque por cada vez ninguna nos parte. están castigando más con los Hay resultados. inversiones, pero no veo tantos, Julio, que sin No veo problema, tantas. Requena se ha Realidades- manifestado, sin realidades problema. Muchas gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Claro. Yo pido la palabra porque, vamos, en primer lugar, me ha parecido entender en una de las explicaciones que se han dado, de las muchas que se han dado aquí, aunque sea un poco brevemente, ¿no? Que de esos 86 millones que se presentan aquí ahora en esta liquidación como negativos en cuanto al remanente de tesorería por gastos generales, parece ser que se ha dado la impresión aquí, o al menos así lo he entendido yo, de que eso era debido en buena parte a 51 millones heredados del año 91. No, 86 anteriores al 91, los 86. Lo pone los 86 que lo son pone el informe técnico. los en el 86 que ahora son negativos vienen del año 91. Claro, porque tenemos que... Es regularización anterior al 91, lo pone el informe técnico, no Es que yo. resulta que, yo estoy alucinado, pero es que resulta que en las liquidaciones del año 94, por ejemplo, que también fueron responsabilidad socialista, o del año 95, pues resulta que no había, no solamente no había 86 negativos, sino que por ejemplo en el 94 había un remanente de tesorería por gastos afectados de gastos generales de 294 millones y 42 de gastos afectados. Ficticio. Y en el año 95 una liquidación que ustedes hicieron, que la hicieron ustedes porque nos han echado muchas veces en cara de que no fuimos capaces de cerrar los servicios, y los cerraron ustedes con sus técnicos y sus empresas privadas, o su empresa privada a la que contrataron para que les asesorara en este cierre. Y resulta que en aquel momento esa empresa privada que ustedes contratan y sus técnicos dan unas liquidaciones donde hablan de resultado presupuestario ajustado del año 95, positivo en 136 millones y de 50 millones, 51 prácticamente en el año 95, con unos remanentes de tesorería, tanto por gastos generales como como fondos afectados, totalmente positivos. Y ahora en el año 99 resulta que tenemos 86 negativos y que son del año 91. ¿Y cómo es que en el 94 y en el 95 eran positivos y ahora vuelven a ser negativos? Es que eso realmente no se puede entender. Lo puede explicar, pero Lo que está claro es que... bien, yo es que... ¿me deja hablar, por favor, si es Sí, claro, concejal? hombre, Vale. todo lo que quieran. Muy bien, vale. Entonces yo, de verdad, no entiendo. Luego dicen que ahora tenemos mucha capacidad de petición de préstamos y que vamos a los bancos y vamos, increíble. Hombre, yo no creo que tengamos más capacidad de préstamos porque tenemos más capacidad de ahorro, sino simplemente porque el volumen de la carga financiera que había en el año 95 era tan enormemente bajo, puesto que prácticamente había muy poquitos créditos pendientes de liquidar, que es ahora cuando ustedes pueden pedir préstamos porque realmente antes no estaban pedidos y antes no había dinero para devolver. Lo que están haciendo ustedes ahora es cada año acumular el capital que hay que devolver, precisamente porque antes no había capital pendiente de devolución. Eso es lo que les está a ustedes permitiendo pedir préstamos.
y no llegar a los límites que exige la ley, que efectivamente no se llega, eso no lo ponemos en duda, no se llega, pero no porque tengan más capacidad de ahorro, sino porque digamos que el camino lo tenían libre para pedirlo. Y finalmente, si me permite, voy a explicarle un poco la sonrisa esa de la cual se alegraba anteriormente, que me había reído. Me alegro de verdad de verle animado. Sí, pues es que ha sido realmente cómico que oír al Central de Hacienda decir poco menos que se tiene que quitar de encima a los bancos para que no les den, o sea, ofreciéndoles préstamos. Es que me ha venido a la cabeza que realmente a quienes se tienen que quitar ustedes de encima son a los acreedores que vienen saliendo todos los días y no los pagan. Muchas gracias. Yo simplemente, si quieres, le leo el punto que dice en relación... Solo indicar que ahora puedo entender por qué el equipo del gobierno, donde yo no pude participar en la última legislatura, se encontró la situación que se encontró, porque es tal desaguisado y tal forma de entender tan diferente la realidad económica como hay que entenderla, que realmente aquí tenemos que vernos sometidos a los parámetros de un plan de saneamiento financiero marcado por el Ministerio de Economía y Hacienda por amor al arte. O sea, aquí tenemos que marcarnos hoy en día, que nos han marcado desde el Ministerio, de una situación anterior cuando todo estaba saneado. Lo que está saneado no hace falta sanearlo, y lo que estamos sujetados actualmente en el Ayuntamiento de Requena es un plan de saneamiento financiero provocado por una situación catastrófica que teníamos anteriormente, ni más ni menos ni menos ni más. Así de sencillo. De todas formas, es que hoy acabo de entender una nueva fórmula financiera. Cuanto más préstamos tengo, más me dan. Yo eso, sinceramente, o sea, no tengo ningún préstamo, no me dan ninguno. Yo es que esa teoría, no sé, me gustaría que me la explicasen, porque creo que puede significar un nuevo frente a lo que sea la economía del futuro, porque vamos, es increíble. Bueno, además simplemente tú lo has contestado, si la regularización es por el plan de saneamiento, naturalmente. Y el año 97, cuando ustedes la llevaban 2 años de regularización, gestión, y la habían hundido ya estaban bajando los remanentes del año 94. La regularización es del pendiente de cobro, es en cumplimiento del acuerdo plenario del 9 del 12 del 98, en el que se decidió la aprobación del plan de saneamiento financiero a la vista de la situación, que fue cuando se hicieron las primeras liquidaciones. Mire, yo se lo dije una vez ya hace un tiempo, si me permite, y es que antes, hace unos años, se hacían inversiones puntualmente todos los años y no se retrasaban las obras ni las inversiones que se conseguían de Diputación y las consejerías, y los proveedores cobraban puntualmente. Ahora las obras van súper retrasadas todas y los proveedores, mejor dicho, no cobran, son acreedores del ayuntamiento. Por lo tanto, ahí debe haber algún fallo. Si lo quieren entender, claro. Teniendo en cuenta las cuentas claras que había, debía de haberlo. Bueno, pasamos al siguiente punto, porque este no es aprobación, es conocimiento. Por eso este no es aprobación. He perdido ahora sacando estos puntos. Pasamos al punto 7º. Muchas gracias. Establecimiento de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio por cursos de aula abierta. Y bueno, es que indicar sobre el tema este de la tasa, bueno, que se ha pasado por las diferentes comisiones y que tan solo lo único que falta es dar el visto bueno al texto, que lo revisamos en los
lo revisamos el otro día en Comisión Informativa de Hacienda y por mi parte entiendo que no tiene que haber ningún problema porque es un punto diferentemente ya debatido tanto en pleno como en las diferentes comisiones informativas. Nada más. No más ni menos que lo que aprobamos ya en pleno en su día, que ahora viene reflejado en el texto legal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 8 es despacho extraordinario y hay un despacho extraordinario, ¿no? El punto extraordinario se refiere a las medidas a adoptar referentes al remanente de tesorería negativo para gastos generales. Según el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del 13 de marzo de 2000, por el señor concejal de Hacienda se da conocimiento de la aprobación de la liquidación del ejercicio presupuestario de 1999, señalándose que se obtiene un remanente de tesorería para gastos generales negativos por importe de menos 36.960.277 pesetas. Comentado el asunto por el señor concejal de Hacienda, quien a grosso modo da lectura del informe de la interventora doña Cristina Claramunt, señalando que el resultado presupuestario ajustado del ejercicio de 1998 fue de menos 157.346.469 pesetas y el de 1999 ha sido de menos 29.268.164, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo de regularización de ingresos de difícil cobro del año 91 principalmente, arrojando un remanente de tesorería para gastos generales negativos de menos 66.960.277 pesetas, siendo este remanente un indicador de la capacidad de financiación de la entidad local derivada de las operaciones realizadas durante toda la vida de estas para fecha de fin de ejercicio. Por la interventora Hacienda se explica las medidas a adoptar según el artículo 174 de la Ley de Haciendas Locales, que debe adoptarse con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación en referencia a remanentes de tesorería negativos de gastos generales, y son las siguientes. La primera es la reducción de gastos en el nuevo presupuesto, que es de carácter obligatorio y salvo en caso de imposibilidad, como es este presupuesto, dado el estado de ejecución del presupuesto 31 de diciembre de 99 y lo ajustado que está el presupuesto de gastos para el ejercicio 2000, se puede acudir a la segunda medida. La segunda medida es la posibilidad de acudir a una operación de crédito siempre que se den las circunstancias del artículo 158.5 de la Ley de Haciendas Locales. Circunstancias que se cumplen ya que el importe total anual no supera el 5% de los recursos por operaciones corrientes de la entidad, que en este caso sería el prorrogado de 1999, ascendiendo los recursos por operaciones corrientes a 1.032.398.939 pesetas, siendo el 5% la cantidad que asciende a 51.619.946 pesetas, que sería el importe de la operación de crédito. Otro requisito que se cumple es que la carga financiera total de la entidad, incluida la de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los recursos por operaciones corrientes. Otro requisito a tener en cuenta es que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la corporación que las concierte. Si se adoptase esta medida, la operación de crédito sería de 51.619.946 pesetas, quedando un remanente negativo por importe de menos 35.340.324 pesetas, pudiéndose adoptar para reducir el mismo o bien la deducción de esa cantidad en el presupuesto de gastos del 2000, gastos corrientes, o bien deberá aprobarse el presupuesto del ejercicio siguiente, en 2001, con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. Por lo tanto, la tercera medida sería la de aprobar el presupuesto total del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. La interventora accidental informa a los miembros de la Comisión que estas medidas se pueden tomar aisladamente o combinándose unas con otras, de acuerdo a lo dispuesto en las normas derivadas de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/93 del 29 de diciembre. Informado sobre el asunto, el concejal de Hacienda propone a los miembros de la Comisión la adopción de una combinación mixta entre la segunda medida, que sería la concertación de la operación de crédito, y de la tercera, que sería aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit,
por entender que esta sería la medida a adoptar más real a la situación. Debatido el tema, se pasa a votación, dictaminándose favorablemente la propuesta del concejal de Hacienda por mayoría de miembros presentes, con los votos favorables del grupo del PP y de la OIT y la abstención del grupo PSOE Progresista. El concejal, señor Montes, pide el breve traslado de los informes de intervención y tesorería, trasladándoles a los miembros de la comisión una copia de las mismas en el transcurso de la comisión de la sesión. Así, el citado concejal pide que se facilite una copia del estado de ejecución del presupuesto. Bien, por nuestra parte, yo no sé si hay un error en cuanto a lo de operaciones corrientes, porque hay 1.032 millones y yo tengo por aquí en otro lado 1.265, no sé, será un error. Ya lo veremos después. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en esta forma mixta, nosotros estudiando el caso, ya sabe todo el pleno que estamos en desacuerdo con solicitar más préstamos, pues ya tenemos bastantes. Entonces para nosotros la medida sería dejar todo para superávit del año 2001, superávit del año 2001. Entonces no vamos a aprobar esta propuesta. Yo simplemente ratificar lo que he dicho antes, que es una operación que el gobierno considera conveniente y de acuerdo con su responsabilidad la toma. Yo no me voy a oponer. Obviamente me parece correcta. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? No, el despacho extraordinario. Bueno, la urgencia viene dada por la liquidación de votos a favor de la urgencia. Como son. Y ahora votos a favor de la medida. Pues 11 votos a favor, votos en contra, 5 abstenciones. Muchas gracias. Aprueba la medida. ¿Hay algún despacho extraordinario más? Pues pasaríamos al punto 9, que es el control de órganos de la corporación. Conocimientos de resoluciones de interés de la alcaldía y concejales delegados.
Bueno, yo no sé si es el momento, pero simplemente decir también que aprovecho de decírselo a todos los miembros de la corporación y al público que está aquí, que esta sustitución además ha sido motivada porque la interventora Cristina Claramunt ha tenido una niña que la tuvo el sábado. Lo digo que lo sepa todo el mundo. Está muy bien los dos. La tuvo el sábado. Una niña. Se mande la felicitación de parte del Pleno. Exacto. De parte del Pleno, porque es la humanidad. Exactamente. Están estupendamente y se le ha mandado un ramo de flores del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias. Y se pasa al último punto, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? Entonces pasaríamos al turno de preguntas. ¿Hay preguntas del pleno anterior? Hay una que dice del concejal Sáez Pérez, que si quiere se la contesto yo mismo. Sáez Díaz, aquí pone Sáez Pérez. Que dice cuándo se van a pagar los terrenos a los propietarios de las calles que van de Balsaemores a Desamparados, la del Parque de las Peñas y la apertura del camino de Rosaleme. Bueno, decirle que la de Balsaemores a Desamparados está pagado, la del camino de Rosaleme también, y en el Parque de las Peñas hay una pendiente que son muchos propietarios y tienen dificultades para ponerse de acuerdo en las escrituras. Sí. Pues ayer, pero ayer un propietario me dijo que no había cobrado. Que tenía que cobrar 1 millón de pesetas y no lo ha cobrado. Y tiene la escritura en regla. Ayer mismo lo dijo un propietario. A ver, es que habrá dos. Uno de ellos ha cobrado sin ningún problema y el otro se le ha requerido en multitud de ocasiones, me están informando, para que regularice su situación, porque desde luego el ayuntamiento tiene que pagar con escritura hecha y tiene...
ya que estamos en el tema, la escritura, está aquí la fotocopiadora de la escritura, no son dos, que son tres hermanos, y la fotocopiadora de la escritura está aquí, no acuerdo. No. ¿Le puedo decir hasta la cantidad? ¿Qué necesita? Vamos a ver, que le estoy diciendo que tenemos interés en pagarle desde hace tiempo, se le está llamando. ¿Tiene más interés todavía de 2 años o tiene interés? Sí, pero tiene que regularizar algún tema que no voy a entrar aquí en exactitudes, porque creo que son temas personales de los tres hermanos. Pregúntele y seguro que tiene que regularizar algo. Seguro que tienen que regularizar algún asunto, pero no voy a entrar yo en temas personales. Y luego, vamos a ver. No sé si hay alguna... ¿Qué tiene que ver espejos? No la tenía yo aquí reflejada. No, están puestos después de aquí, ¿eh? No, antes. En enero estaban puestos la policía. Es igual, porque yo igual todo eso. La policía. Eso no es verdad. Hombre. Después de Filocelia, se pusieron. Mira. No, fue a... Mira, a los pocos días. A los pocos días de Filocelia. Y he roto uno una semana. Me han dicho toda la carretera roto hoy. ¿Qué se pone? Está puesta la de rotulación de qué calle. No, creo que decías de la urbanización, que está puesta, lo que pasa es que está en un sitio que no se ve muy bien, hay que cambiarlo. Yo recomendaría a Carlos que el cartel de la urbanización se pusiera en un sitio más visible, porque hay un árbol delante. Ya lo sé, pero yo aprovechaba la ocasión. Yo aprovecho la ocasión para dar una recomendación que creo que puede ser aconsejable para que se vea mejor. Pues hay una pregunta también de María Estreno. Sí. Me he preguntado reiteradamente que si se va a modificar el proyecto del parque del antiguo matadero. Y yo le digo que ya le contestó el concejal de urbanismo. Sí, se lo contestó. Nosotros ya se lo contestamos, pero bien. Se lo contestó el concejal. A ver, creo que hay alguna pendiente más, ¿verdad? Sí. A ver, había varias. La primera era porque desaparece la cláusula de las reuniones de Entonces, dos comisiones informativas, una del día 1 de febrero del 99, y en la cláusula con relación al servicio de la puesta en marcha del material municipal, bueno, todo lo que al final se hace entrega del pliego a cada uno de los miembros de la comisión para su estudio y dictamen en próxima sesión de la comisión. Entonces hay una siguiente comisión que le da el día 5 de febrero del 99 en el punto 1 contratación de servicio de puesta en marcha de la galería municipal que pone presentar el proyecto se aprueba por unanimidad y se marca favorablemente el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas que ha de recibir la contratación de la concesión del servicio de administración municipal, siguiendo un modelo que ha servido del nivel regional con las adaptaciones correspondientes a este ayuntamiento, entre otras tarifas, iniciativas de contrato, criterios de adjudicación, saldo institucional, derivados todas las adaptaciones de la aprobada por la Junta de Nueva con relación de la suscripción del correspondiente servicio. O sea que tenía que estar como de Canals, entonces, ¿no? Con las adaptaciones. Con las adaptaciones es quitarle la subvención. Pero se dijo allí, y se le suprime 2 millones de subvención. No, que pregunto yo si allí se dijo en la comisión perdona, informativa. María José, perdona, estamos contestando. La segunda pregunta es, ¿me prometió que se daría una subvención antes de publicar el contrato? No, lo que dice es que
apoyo y colaboración con el ayuntamiento y la entonces, en cuanto a la ayuda presupuestaria, se instaló una cocina conjunta al proyecto y se instaló la calefacción con la torre de cocina asesoramiento que necesita porque la del proyecto no se utiliza. En cuanto a subvenciones, existen las medidas y básicamente de mantenimiento. Se les ayuda además para que el líder resolviese la publicación de la ayuda y además se les ha pagado la mantenimiento con la luz, la calle y la sanidad. ¿Se puede hablar o...? Venga, sí. Y si hay más preguntas. La pregunta es, ¿el ha recibido las mujeres de la guardería los 4.500 euros que indica el libro que el libro que dijo antes ha sido elaborado por la Dirección General de la Mujer y editado por la Consultora de Investigación. Dentro del punto 2, definición del proyecto, y dentro del mismo, el punto 2, la creación de 2 guarderías infantiles, se expone que las guarderías son reciben una ayuda financiera, en este sentido una cantidad de 4.500 euros para cada una de las asociadas de la cooperativa. No se procede ni en el citado texto de dónde provienen esos 4.500 euros ni en base a qué conceptos de subvenciones. Cabe pensar que puede hacer referencia a una de las subvenciones contempladas dentro del programa de ayuda a la economía social del año 1999, en base a la orden del 26 de noviembre del 98 de la Consejería de Empleo y Industria y Comercio. Subvención por inversión de precio dentro de las subvenciones para facilitar la integración laboral. Este tipo de subvenciones han de solicitarlas los propios socios integrados en la cooperativa de asociación. Luego habría que preguntar a los cooperativistas de la guardería y las solicitadas si se lo han hecho por qué. Este ayuntamiento sí que apoya la ayuda cooperativa las subvenciones de la cooperativa de consejera de sector, resolviendo con una subvención de un nivel de subvención. La pregunta 4, ¿por qué no ha recibido ninguna subvención y llegar a alguna vía las otras universidades? En el tema de condiciones jurídicas y económico-administrativas que ha regido la contratación de la Comisión de Servicio de Protección Municipal, en la cláusula 5, obligaciones y derechos de los profesionales, se expone que cualquier subvención que se obtenga de organismos o instituciones públicas o privadas se ingresarán en las arcas municipales. Una vez obtenidas las mencionadas subvenciones, se puede un momento de contratar colectivos que lógicamente se están debido para escuelas de educación infantil y de titularidad municipal y de generalidad. La pregunta 5 era ¿por qué se tiene que pagar a las mujeres cooperativistas los gastos de funcionamiento? En el tema de condiciones jurídicas y económico-administrativas que han sido la contratación de la Comisión de Servicios de Protección Municipal, en la cláusula 15 que pone en el punto 10, serán de la cuenta del concesionario todos los gastos de explotación, del personal, alta, suministro, limpieza y conservación y mantenimiento del edificio. Y otros, salvo los que figuran expresamente en este periodo como cargo del ayuntamiento. A pesar de todo esto, ya han notado que se procedía a un gasto de mantenimiento y no se hace decir que el pliego contó con el voto unánime de todos los miembros de la Comisión Informativa. Entonces, habría que buscar quiénes son los representantes de la Comisión Informativa. La pregunta número 6. ¿Por qué no ha recibido los porcentajes de gastos de funcionamiento? Según el proyecto CIMUS, los gastos de funcionamiento son nacionales de 1.50 millones con 7 importes por la Consejería de Bienestar Social. Este convenio no hace referencia alguna al primer año, siempre se habla de importes. Este convenio y la renta no tienen una vigencia y son ellas las obligaciones derivadas del convenio de colaboración hasta el 30 de junio de 1992, con una fecha límite para la ejecución de las actividades de aplicación del mismo del 31 de marzo de 1999. No obstante, el proyecto CIMUS está pendiente de resolver por la Consejería de Administración. Y en cuanto al 5% del segundo año, no tenemos documentación alguna que haga referencia a esta cuestión. La pregunta número 13, ¿va a pagar el ayuntamiento la subvención a la cooperativa? En relación a esta pregunta, exactamente no sabemos a qué subvención se está refiriendo, pero si se trata de las subvenciones que actualmente están solicitadas para equipamiento y mantenimiento, es evidente que se dará traslado de las mismas a la finalidad de la ayuntamiento. La pregunta 8, ¿va a pagar el ayuntamiento los gastos de funcionamiento? Bueno, como ya se anteriormente, los gastos de funcionamiento en el pliego de condiciones
acabas de contar un cuento de hadas. Yo me alegro de que tengas esa ilusión. No, perdona, en el pliego de condiciones, no, te será en la adenda que tienes, porque el pliego de condiciones que se le dio a ellas no ponía todo eso. Y te voy a decir, no es que quiera discutir mucho, no es que cobréis, se cobra menos del 30% que otras guarderías, es que se cobra hasta el 12,5% más que otras. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sobre el tema. Pero preguntas, no aclaraciones. Bueno, sí, a mí no me has dicho si se va a dar la subvención que ponía en el convenio primitivo, en el que se le dio copia de Canals. 2 millones de pesetas. A ver, perdón un momento, yo solo aclaro. Evidentemente hay un pliego de condiciones al que ellas acuden, con un pliego de condiciones aprobado por toda la comisión informativa, que es al que ellas acudieron y al que ellas convocaron. Y nosotros estamos siguiendo al máximo ese pliego de condiciones. Bueno, pues eso no Nada es cierto. más. Esa es la Bien, yo le daré la contestación. respuesta a las chicas, no que hayan venido hoy. No, se la hemos dado nosotros porque hemos pero tenido reuniones. Yo también se la voy a dar. Perfecto. Aunque le sepa mal a usted que hable con ellas. No, a mí me encanta que hablen. Sí, se nota. Se nota. ¿Ya está todo? Vale. Venga. ¿Puede ¿Alguna seguir? pregunta más? ¿Ha empezado ya el ruego de preguntas? Sí, ya hemos contestado todo, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo preguntar? Sí. Me gustaría saber primero por qué las papeletas que sobraron de las elecciones se han depositado en la basura y no en los contenedores de reciclaje de papel. Yo me gustaría saberlo. Creo que había costado muy poco, en vez de que lo echaran al de la basura, pero los colegios tal y como estaban los puesto en el contenedor, o la llevado de comparte. No sabía ni qué ir. No lo pueden decir por qué, ¿verdad? Es que como usted comprenderá, nosotros no estamos... Es que estaría bien que el ayuntamiento diese ejemplo a los vecinos, a los ciudadanos de Requena, para que hiciesen un uso del ecoparque y de los contenedores. Y un ejemplo hubiera sido ese. Por lo menos que se tome nota para las próximas elecciones. Sí, yo le pregunto, ¿dio usted ejemplo tirando las que pudo de su mesa? Yo de mi mesa no. Yo esto es de lo digo porque... al camión de la basura. Pues nada, Todas las que sobraron de tomaremos nota. Tenía que recoger las celdas. Tomaremos nota. No. Tenemos que recoger a nosotros también. A ver, perdone, yo le pregunto, ¿quiere que... Pero perdone un minuto, ¿quiere que la recogiéramos nosotros? Porque Me ha imagínese... costado muy poco decirle a los encargados de recoger la basura. No, que a lo mejor estamos en el gobierno nosotros ahora. Somos el gobierno nosotros. Un contenedor de papel, ¿no? Luego, otro tema, me gustaría saber, los responsables de agricultura se están realizando una supuesta limpieza de las cunetas de los caminos. Y lo que están haciendo en estos momentos es, se pretende limpiar, pero están desembocando las cunetas. Como no hay comisiones de agricultura, pues no podemos hablar en comisión de agricultura. Me parece que ya que se hace una labor de supuesta limpieza, todo lo que se dice se vuelve a hacer dentro de la cuneta. Un ejemplo, va del polígono industrial hasta los pozos y lo puedes observar cuando quieras. Pues coge el coche mañana y desde el polígono industrial hasta los pozos lo observa. Enseguida lo vas a ver. Todo lo que dice. Sí. Ha sido los cortes de los canales. Luego, también me gustaría saber, por ejemplo, que un señor de una vía de Requena, pues ha hecho una conducción de agua por un camino asfaltado prohibida, además de distancia. Ellos sepan, no han pedido permiso a nadie. La obra se ha realizado, además de conducir el agua para el riego, lleva a junto un cable de electricidad, creo que tampoco está permitido. Pues claro, estas cosas pasan porque si los alcaldes no se enteran, no lo comunican, o aquí cada uno campa a su ancho. Hay obras actualmente utilizadas para ejecutar una tubería en camino, hay 3 kilómetros y ya está hecho, está la construcción del agua y el cable de electricidad juntos. O sea, es una cosa muy fuerte. Luego, además, el ayuntamiento puede actuar de oficio o a instancias de parte. Yo no voy a presentar ninguna denuncia. Está presentando finalmente. Lo digo en el pleno, creo que los alcaldes esperan o que alguien Es curioso, más de yo. es curioso la forma de eludir responsabilidad. Tenemos que hacer es otro curioso, ¿no? Claro. Diga que no tiene una tubería, que hay que entrar.
Bueno, una comunidad de regantes, también de Requena, presentó un escrito el 14 de enero del 99 a la señora alcaldesa para que se trasladara a la concejal de Agricultura toda una serie de quejas para que con la mayor rapidez posible, porque claro, esto fue en diciembre y lo que quieren hacer para tener una serie de consultas con la concejal de Agricultura para solucionar los problemas que tienen. A fecha de hoy, ni contestación. Ya la bolsa, sí. A fecha de hoy, ni contestación. Me la acaban de dar esta tarde. Teniendo razón. Francisco Pardo Pérez. Pero perdona un momento. Déjalo. Si hay que dar la gestión en Consellería de Agricultura para visitar a esa comunidad de regantes y con un miembro de esa comunidad de regantes estuve hablando del declaratorio del municipio del informe de todas las gestiones que estaban haciendo. Y estamos que los técnicos de Consellería me comuniquen la fecha para tener la reunión con ellos para iniciar el proyecto, porque es una comunidad de regantes que estaba hasta 12 años sin utilizarse, sin tener ninguna actividad, y ahora lo que quieren es buscar la forma de actualizarla y hacer un plan de regadío. Conjuntamente se está haciendo en esta cosa y otro proyecto que hay un estudio de San Antonio. Es que lo acaba de decir tú. Cada cosa ya que ocurre como lo mismo que un día dijo aquí el concejal Manolo Gómez sobre la reunión con los sindicatos. Era como una reunión con los sindicatos en un pasillo y ellos te piden una reunión con la concejal de Agricultura, claro, pero no un integrante de la comunidad, sino la ejecutiva de la comunidad. Y no la Federación de Agricultura, sino el ayuntamiento. No, es que no hay. Pero a ver, por favor, déjele contestar. Madre mía. Estaba pendiente de la gestión de Consellería para mantener una reunión Tolerancia. con esa comunidad de regantes. Pero eso no es lo que ustedes solicitaban. Ellos solicitaban una reunión con el concejal de Agricultura. Había costado tanto trabajo. Pero querían legalizar. Pero primero una reunión con el concejal. Pero lo primero que ya fue una gestión de Consellería para facilitar todas esas labores. Claro, para que no haya mucha participación de los afectados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, luego, a mí me gustaría saber por qué el equipo de gobierno, que también había en la corporación, no ha realizado prácticamente ninguna de las mociones que aprobó por unanimidad en el Pleno. Le podría recordar, una de ellas era consistente en que se creara un parque en la zona de Capitán Gadea, con además de ello la adquisición de más del 10%, si tuviera memoria, seguro que se acordarán, más del 10%, un 10% anual de la zona verde del municipio. Eso se aprobó aquí por unanimidad y ni se ha llevado al efecto absolutamente nada, y que sepamos no se hace ninguna gestión. Además de ello, en noviembre del 97 yo presenté otra moción que también se aprobó por unanimidad, consistente primero en la calificación del barrio de la Loma como zona urbana, además de reconocer